Así que con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro rabino, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición de Hashem sea sobre él y sobre su casa, y con el permiso de la Corte Rabínica Nexarita Internacional AMI, entonces nos disponemos a compartir la clase de Torah para este sagrado día de Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishano benis botano vexibano a dibre Torah. Bendito eres tú, oh Dios eterno, nuestro Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de la palabra de tu Torah. Importante hacer esta declaración en esta tarde. Así que la parashá de esta semana se llama Re'eh, que se traduce como mira u observa, ver con atención para elegir con base a lo que nos está presentando. Aquí Moisés está presentando delante de los hijos de Israel una propuesta para bendición, pero también esa propuesta, si no la aceptaban, también podía acarrearle maldición. Y Moshe le dice en Deuteronomio capítulo 12, y estos son los estatutos en el capítulo 26, que observaréis en la tierra que el Eterno, Dios de vuestros padres, os da. Dice, mira que hoy pongo ante vosotros, dice, una bendición y una maldición. Mira que hoy pongo ante vosotros una bendición y una maldición. Dice, la bendición es válida si cumplen los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que hoy os imparto. La maldición os valdrá si no cumplís los mandamientos del Eterno vuestro Dios y os apartáis de su camino para ir tras dioses que no conociste. Este es uno de los pasajes clave donde empieza diciendo, mira, llamando a esa generación a que no solamente mire con los ojos físicos, ya que cuando hablamos de mirar, estamos hablando también de aspectos que van más simplemente de percibir con los ojos naturales, sino detenidamente y con atención examinar, ya sea una cosa, algo que se nos está diciendo, un objeto, y requiere nuestra atención. Así que debemos prestar atención cuidadosamente a lo que nos está diciendo Moshe. Según el diccionario, cuando hablamos de mirar, estamos hablando de dirigir la vista hacia un objetivo específico, es decir, enfocarnos en algo. Y es lo que Moshe está tratando de decirle a esta generación, que se enfoque en lo que él le va a decir. Y es lo que en esta tarde queremos también que usted preste atención a lo que vamos a ver a través de la palabra profética más segura. Observe lo que vamos a poder descubrir en este texto que el Señor nos ha dado para nosotros aquí en este grupo que estamos estudiando la Torah. Así que cuando hablamos de mirar o observar, se basa en la intención de mirar con el sentido, pero observar y prestar atención mirando detenidamente. Esta parashá se puede ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista individual, personal, pero también se puede mirar desde el punto de vista comunitario, colectivo, congregacional, ya que el verbo está en singular, dice mira, y después dice pongo ante vosotros, y luego habla de pluralidad de un grupo de personas. Así que Moisés lo está invitando a mirar con atención y de forma individual. Eso es interesante. Cada uno debía mirar de forma individual en medio de todo ese grupo, pero también todos a la misma vez debían de ver lo que iba a traer bendición para su vida o lo que podía traer maldición para su vida. Lo aleno, que eso suceda. Así que en este día ustedes deben estar presto a hoy, a lo que voy a mostrarle. Así que el mensaje de Moshe para ellos tenía como propósito evitar que ellos cometieran los mismos errores que habían cometido sus padres, que le impidió entrar a la tierra prometida.
Y esto lo hemos visto a través de las diferentes enseñanzas que hemos dado. Como el pueblo de Israel no entró producto de no haber creído a lo que Dios le había dicho. Sin embargo, ellos iban a entrar esta generación, pero ahora Dios le estaba diciendo, sí, van a entrar, pero presten atención, observen al momento de decidir y elegir, porque de esto depende su alegría, de esto depende su felicidad o su infelicidad, de esto depende si van a recibir bendición o sus caminos iban a ser caminos, ¿verdad?, de maldición. Aunque la misma Torá no envía maldiciones, sin embargo, le está mostrando a ellos que las decisiones que ellos tomen le iba a producir tanto algo positivo como algo negativo. Y esto es lo que nos enseña la vida. En la vida, nuestras decisiones personales afectan a nuestra vida personal, pero también afectan a la vida de los que nos rodean de forma colectiva. Así que las decisiones también colectivas pueden afectar a la vida personal de uno, ya sea en una nación, en un pueblo, en un país. Una persona que toma una decisión puede cambiar el destino de una nación para bien, o también puede cambiar el destino de una nación para mal. Igualmente, un grupo de personas que toma una decisión en pro del bienestar puede traer bendición individual, pero también puede traer maldición individual. Por eso, esta parashá se puede tomar en esos dos sentidos, a nivel personal, pero también a nivel colectivo, ya que las decisiones que tome el ser humano pueden cambiar el mundo. Es lo que Moshe le está tratando de enviar a cada uno de ellos en particular. Y sabemos que el Mesías, precisamente, era uno de los grandes maestros de Torah. Y el Mesías entendió este mensaje. Y el Mesías sabía que si uno se disponía a cumplir los estatutos y daba su vida, así como el pecado entró por un hombre y también colectivamente afectó, el Mesías sabía que así como Adán pecó, si el Ben Adán cumplía con los mandamientos que Moshe nos está presentando aquí, también bendeciría a todas las naciones. Y ese es el mensaje. A veces pensamos que necesitamos de mucha gente para cambiar el destino de una familia, el destino de una nación, el destino de un país. Se necesita uno que esté conectado de Beku Hashem a la Torah, a sus mandamientos y puede cambiar el destino de una nación. Así que es importante la elección que nosotros tomemos y la decisión que tomamos. Por eso Moshe a esta generación le está diciendo: voy a ponerlos ahora a ustedes, un grupo de 6 tribus en una montaña y en un monte, y otro grupo de 6 en otra montaña. Cuando hablamos de 6, estamos hablando de un periodo en donde Dios ha determinado tratar con el hombre, 6 milenios, para entonces establecer la edad mesiánica. O sea que esta edad presente nos está diciendo, va a llegar a un fin. Y ese fin vendrá entonces lo que llamamos la edad mesiánica, el mundo por venir. Así que el mensaje profético también está aquí presente, ya que Moshe era un profeta. Vemos entonces cómo Moshe está tratando de darle un mensaje a ellos en ese momento, y también le está presentando 2 opciones en 2 montañas diferentes. Así que, ¿cuál era el mensaje que quería transmitir Moshe a esa generación? Vamos a examinarlo. Vamos a examinar las cosas que Moshe comienza a decirle a esta generación y que van a traer bendición a nuestras vidas, ya sea individual o colectiva, según la decisión, así como Moshe nos está diciendo, que nosotros tomemos. Moisés quiere que ellos miren el cumplimiento primero de las promesas. Esas promesas Dios se las había dado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, de que ellos iban a ser una nación, de que iban a conformar una nación iban a ser un pueblo grande. Y Dios le había garantizado a ellos de que iban a tener éxito en establecer esa nación y que ellos eran parte de ese plan. Así que lo primero que debemos entender es que Dios le promete a sus padres que serían una nación, no una religión, sino una nación.
Y eso lo encontramos en Génesis, en Bereshit. Y haré de ti una nación grande, un pueblo grande. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense, por la decisión de un hombre y la elección correcta, trajo bendición, dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es importante la decisión que tomemos en la vida. A veces nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría y no tomamos decisión adecuada. O a veces por no tener información adecuada, entonces tomamos decisiones equivocadas y también afectamos a la mayoría. Aquí estos hombres nos están demostrando que cada uno de nosotros individualmente es un agente de cambio en el lugar donde está. Y si nosotros nos conectamos a las enseñanzas y a lo que Moshe comienza a explicarles a ellos ahí, nosotros vamos a transformar el lugar donde estamos, así como el Mesías transformó su generación. Y nosotros estamos siendo llamados a eso. Ahora, cuando hablamos de una nación, estamos hablando de personas que comparten una serie de elementos comunes. Y también un Estado, que es una forma política, o sea, de organización. Así que una nación está compuesta de todas las personas que manifiestan la intención de vivir en esa comunidad. Aunque sean de diferentes lugares, sin embargo, todas las naciones tienen también no tienen un Estado. Y un Estado es un sistema organizado en lo cual hay elementos que la diferencian de otras naciones. Así que una población estable y permanente debe tener territorio, debe tener un gobierno, debe tener una población, debe tener independencia y también una constitución y la capacidad de dictar leyes y reglas. Dios llama a Abraham y a su descendencia a ser una nación, no a ser una religión, a ser una nación, ni siquiera una iglesia, a ser una nación. Y hablábamos la vez pasada de que Dios le dio a ellos una cultura divina, con costumbres, con tradiciones, que iban a formar parte de su diario vivir. Por ende, como nación, se iban a identificar de los otros pueblos. Y lo que Dios le estaba mostrando y le muestra a Moshe aquí a través de las montañas es el hecho de que Dios quiere que ellos fueran lo que la promesa en Génesis se había determinado, que fueran bendición a las familias, que esa generación estableciera y fuera ejemplo, modelo a las demás naciones. Encontramos también que Moshe en esta parashá observa, mira, comienza a mostrarle dos montañas. Cuando hablamos de dos montañas, no simplemente Moshe quiso mostrarla por mostrarla en ese momento, o enseñarle dos montes nada más allí. No era para que vieran nada más la montaña, era que era un simbolismo. En la escritura las montañas tienen un símbolo. Y las montañas o montes pueden representar reinos o gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Daniel habla de que Babilonia iba a ser una nación que iba a conquistar militarmente a todas las otras naciones y la compara con una montaña que iba a traer ruina a las demás naciones. Están en Daniel. Pero en Daniel encontramos también en la profecía que dice después de triunfar sobre todos los reinos, el reino de Dios llegaría a ser una montaña grande que llenaría toda la tierra. Las cosas que Moisés está mostrando a esta generación no son aisladas o de casualidad o porque quiere que vean el paisaje hermoso ¿verdad? Que estaba atrás de ellos. Él estaba hablando proféticamente. Recuerden, Moshe es un profeta. Profeta igual a mí, dice Moshe, vendrá en medio de ustedes. Y ese es nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, el gran maestro profeta que hoy nos une aquí gracias a su abodache a Hashem y su servicio al Eterno. Así que cuando hablamos de montaña estamos refiriéndonos a eso, a gobierno, reino. Igualmente cuando nos relacionamos con montaña estamos hablando de adoración. Estamos hablando de que Dios dice que Él establecería en el monte Sión allí su rey. Eso lo encontramos. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de vuestras tribus para poner su nombre, para habitar, Él estaría allí. Está hablando también de adoración.
Así que encontramos también profecías de Isaías cuando habla de que la montaña de la casa de Hashem llegaría a ser tan firme y establecida por encima de las cumbres de la montaña. Así que Moche no le está mostrando una montaña por mostrarle. Los profetas lo han venido diciendo después de Moche, que eso era un simbolismo para mostrarle a ellos el segundo punto que queremos tratar. Y es que si elegimos el gobierno de Dios, si elegimos la montaña de bendición que representa el gobierno de Dios, de seguro íbamos a ser personas que íbamos a ser dichosos. Dice, dichosos los de pobre corazón, porque de ellos es, ¿qué? El reino de Dios. Es lo que está diciendo el Mesías también en el monte, cuando está hablando de las bienaventuranzas o los dichosos. Está diciendo lo mismo, que heredarán el reino de Dios. Así que Moche entonces, mire, interesante, comienza a mostrarle que si ellos seguían el camino de Hashem, su camino, no el nuestro, no el de los hombres, el que él había establecido, y el que le voy a mostrar aquí, cómo Dios comienza a traer los componentes para que ellos se establezcan como nación y establezcan un Estado organizado a través de todas las leyes e instrucciones que Moche comienza a impartir. Y que si ellos elegían la montaña del gobierno de Dios, serían bendecidos, pero si elegían la montaña del gobierno de los hombres, iban a tener maldición. Así que Moisés detalla todos los aspectos que iban a distinguirlos del resto de las naciones. Vamos a ver cada uno de los detalles. Cuando comenzamos a leer en el capítulo 12, encontramos que lo primero que Hashem le dice, destruirás todos los lugares donde han establecido sus dioses, donde se estableció la idolatría. Una de las primeras cosas que Dios le manda a su pueblo es destruir todo lo que tenga que ver con conceptos religiosos, con idolatría. Y de eso está lleno este mundo, llena la tierra de tantas religiones. Y es lo primero que Dios manda a que su pueblo, una vez que entre a la tierra prometida, que haga ¿qué? Destruir por completo todo vestigio de idolatría. Y esa es una de las misiones del Mesías. Destruir todo lo que es la idolatría en el mundo. Porque uno de los mayores desastres es la religión. La religión definitivamente es una de las, en vez de bendición, ha traído más maldición al mundo. Porque la idolatría trae maldición. Así que Dios manda a destruir primero la religión. Y es lo que Dios va en los últimos días a destruir. Todos los conceptos religiosos que se han venido estableciendo. Nosotros también como nación y los demás pueblos, dentro de sus constituciones, tienen como fundamento las religiones. Observe para que usted vea. Y en vez de ser bendición, nosotros que hemos salido del otro campamento y hemos experimentado y hemos podido ver lo que es la religión, nos damos cuenta de que no ha sido para provecho. Que la religión, si ha ayudado en algo, ha sido muy poco, pero en realidad nos ha alejado totalmente de los principios, de las bendiciones, y nos ha traído más maldición que bendición a las naciones. Porque la idolatría maldice la tierra. Por tanto, Dios dice, erradica, destruye sus altares, todo lo que tiene que ver con religión. Eso lo encuentra usted en Devarim capítulo 12. Y destruirá sus altares y habrá de desplomar sus estatuas. Así que la religión ha sido uno de los que ha jugado un papel importante en las naciones, no trayendo bendición, al contrario, trayendo cada día más destrucción y maldición a los pueblos por la idolatría. Y es lo primero que Hashem ataca, diciendo, en mi monte yo voy a establecer el verdadero culto al Dios uno y único, el lugar que yo escogiere. Ya escogió Jerusalén, el lugar de adoración, donde se invoque mi nombre, allí ustedes irán a adorar. Cualquier otro lugar fuera de Jerusalén se constituyen Abodá Zará. Porque Dios dijo, en el lugar que yo establezca, en medio de las tribus, allí es donde ustedes deben ir a adorar en mi santo monte. Por tanto, cualquiera que adore fuera de el lugar donde Dios ha establecido,
definitivamente va en contra de las leyes y las normas que Dios ha establecido. Tremendo. Así que la nación de Israel es llamada a establecer la verdadera adoración del uno y el único Dios. Y nosotros también formamos parte de ese llamado. Y Hashem le dice, en el lugar que eligiera el Eterno tu Dios, Moisés le está diciendo, de entre las tribus, para hacer posar su nombre allá, ustedes irán a adorar. Así que el pueblo debe mantener un sistema de adoración, incluyendo un sistema festivo. Y Dios da el sistema festivo para la celebración de su adoración y sobre todo para hablarnos de manera profética sobre cada uno de los aspectos que tiene que ver con el Mesías. Cada fiesta está relacionada con el Mesías. Y por tanto, el sistema de festividades es un sistema profético, pero a la vez es un sistema de terapia espiritual para capacitarnos para entender y comprender los aspectos de la profecía en relación al Mesías. Y el Señor establece cuáles son las fiestas que ellos deben guardar. Por ejemplo, en Devarim 16 le dice, y allí sacrificarás el Pesá, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. En el versículo 10 del capítulo 16 dice, harás la fiesta de la semana, Shavuot, que es el recibimiento de la Torá. Y harán las festividades de cabaña, que es Sukkot. Entonces, Dios está estableciendo fiestas sobre las cuales no se pueden celebrar fuera de Jerusalén, del lugar donde Él escogió. Así que toda fiesta que tenga que ver con esta tres fiestas fuera de Jerusalén no es kosher, no es abominable, dice el Eterno. Por tanto, nosotros lo que hacemos es simplemente en memoria, ¿verdad? Porque Dios ya estableció el lugar donde ha de establecer su gobierno y es en Jerusalén y donde tenemos que ir a celebrar fiesta al Eterno. Otro de los aspectos que moche y que forma parte de un gobierno es la educación. La educación. ¿Y quiénes son los llamados a educar? Los levitas, los sacerdotes, porque ellos ayudaban a todas las personas a armonizar su vida y su trabajo con la ley y con los propósitos de Dios. Ese era el propósito de la educación a través de los sacerdotes y levitas, para que sus vidas fueran ordenadas de acuerdo a los propósitos de Dios, para que pudieran hacer cada uno de ellos lo que Dios le había mandado hacer. El levita también debía participar en todas las fiestas y el levita también debía ser considerado, porque es importante la educación, es importante la adoración al Eterno. Por tanto, el levita era un ministro, era una persona que Dios había determinado que eran los que se iban a encargar de administrar educación, administrar los asuntos espirituales para beneficio, para crecimiento y desarrollo espiritual de todos los miembros de esa nación. Esa era parte también de lo que es el establecimiento de un Estado, de un gobierno, que era el gobierno de Dios. Así que el Señor le dice, no abandonen a los levitas. ¿Por qué nuestra generación tiene tantos problemas? Precisamente por eso. Porque nos hace falta maestros. Maestros que nos enseñen, que nos guíen, que nos ayuden a crecer, a desarrollarnos, a lograr nuestro propósito. Esa era la misión de los levitas. También nos habla de la comunicación. Un gobierno necesita también que se dé la comunicación de lo que está sucediendo, de lo que viene. Y Hashem tiene sus profetas. El profeta es un mensajero del Eterno que debe comunicar su mensaje al pueblo en los casos donde el pueblo se estuviera desviando para mantener ese equilibrio. Era precisamente el vocero de Dios, el profeta. Moche está haciendo esa función, está siendo vocero de Dios para esa generación, para que no pierdan el camino, para que vayan al monte de la bendición y no por el monte que le iba a traer maldición. Al gobierno de Dios iba a ser establecido a través de ello. Así que todo lo que yo te mande a hacer, sin añadir ni quitar nada, eso mismo debía de decir el profeta. Ahora, el profeta se distinguía por dos aspectos importantes. Si la profecía se cumplía 100%,
Y si te llevaba a Hashem, a sus leyes, a sus normas, era un profeta verdadero. Pero si venía alguien y te daba un mensaje, y ese mensaje, parte de la profecía se cumplía, pero te incitaba a ir en pos de otros dioses, Dios mandaba a eliminarlo totalmente. Dice, no le hagas caso a lo que dice ese profeta o soñador de sueño, pues es una prueba que te da poniendo el Señor, tu Dios, para que demuestres si ciertamente amas al Eterno. Así que los falsos profetas siempre van a estar por allí, pero para eso están los maestros, para decirte, una vez que tú veas que ese profeta diga algo, puede que se cumpla, pero si te lleva a adorar 3 dioses, la Trinidad, 365 dioses, otros que no es el uno y único Dios, es un falso profeta. Y no solo eso, sino que ese profeta también tenía que ser parte del pueblo de Israel, debía ser parte del gobierno de Israel y estar conectado a Dios. No añadir ni quitar nada de lo que Dios le mandaba a decir a su pueblo a través de ese profeta. Es lo que Moshe está haciendo. Moshe no está quitando, Moshe está diciendo exactamente, no está ni quitando ni añadiendo. Está diciendo exactamente lo que Dios le está mandando a decirle a esta comunidad, a esta nueva nación que se va a formar. Así que esas son las marcas para identificar a cualquier profeta. Y no solo eso, sino como miembro de la comunidad, ese profeta también participaba del sistema de salud. Hay un sistema de salud establecido también por Moshe en esta parashá, la alimentación saludable. Dice, no comerás ninguna cosa abominable. Sabemos que un gobierno necesita un sistema de salud. Y mira cómo está nuestro sistema de salud, ¿verdad? Para muestra un botón. Precisamente porque el monte donde están los elementos del gobierno de Dios son para bendición. Pero si seguimos el gobierno de los hombres de las naciones, ¿qué vamos a encontrar? Maldición, enfermedades. Y el Señor comienza a decirle qué tipo de animales eran los que se debían de comer. Y le da siempre las 2 marcas. Que tenga pezuñas hundidas y que rumie. Y dice explícitamente, no comerás cerdo. Así explícitamente. Y una de las cosas que caracteriza a los hispanos es el comer cerdo. Dios está diciéndole a través de sus normas, sus leyes, que como nación debían de mantener un sistema de salud estricto para no enfermarse. Y por ende también establece un sistema de salud. No solamente estableció un sistema de salud, Moshe también, de Devarim, capítulo 14, 22 dice, reservarás el diezmo de todo de tu campo cada año. Le está hablando de un sistema económico para la nación, financiero. Porque Dios le está diciendo, ustedes van a ser una nación, necesitan tener un sistema de adoración verdadero, necesitan tener educación, necesitan tener comunicación clara, necesitan tener finanzas, economía. Y para eso estableció el diezmo, precisamente para que tanto los maestros, los ministros, los levitas y todos los que no tenían heredad, que eran los llamados a capacitar al pueblo y a velar de que cumplieran el propósito de Dios y sus leyes y ser bendecidos dentro del gobierno de Dios, eran sustentados por un sistema financiero que Dios estableció, y en Levítico se establece muy claramente de que para qué eran los diezmos. No era para enriquecer a un líder como hoy en día, a un pastor, era para los propósitos definidos por Dios en su Torah, que era enseñarles todo esto que estamos viendo. Enseñarle el gobierno de Dios, cómo funciona para su propio beneficio y su bienestar. También le muestra lo que son las relaciones comerciales. De Devarim capítulo 15 dice, cada 7 años aplicará el sistema de Shemitah, amnistía, en el que se iba a perdonar toda deuda. Está hablando de que si había negociación, si había negocio y se caía en deuda, se debía, después de 7 años, perdonar la deuda. ¿Qué gobierno hace eso? ¿Qué gobierno humano puede garantizar las deudas de toda una población? Solo Dios puede garantizar. Se pone como garantía de que si tú perdonabas durante 7 años las deudas,
Dice Hashem, yo te iba a bendecir doblemente. Hoy los bancos piden garantía de hombres y garantías materiales, pero Dios se pone como garantía. Imagínense, dentro de su propio gobierno, se pone como garantía. ¿Quién no quiere formar parte de ese gobierno? Interesante. También le habla de aspectos empresariales. Cuando dice que yo te doy el poder para hacer la riqueza, tú vas a prestar, dice, a muchas naciones y nunca necesitarás prestar. El gobierno de Dios. ¿Usted escuchó a alguien hablando sobre ese mensaje anteriormente? Claro que sí, lo hemos escuchado. Hemos escuchado al Mesías cuando su primer mensaje, ¿cuál fue? He aquí, el gobierno de Dios se ha acercado. Es lo que Moche le estaba diciendo a esta generación. No pierdan el gobierno de Dios. No pierdan estas normas. No pierdan estas costumbres. No pierdan estas leyes. Porque todas estas leyes están garantizadas por Dios. Él se pone como garantía de su propio gobierno. Imagínense eso. ¡Wow! Impresionante. También establece un sistema político y judicial. Cuando encontramos en Devarim capítulo 17 que establece reyes y establece jueces. En el capítulo 17 pondrás sobre ti rey. Y en el capítulo 16 dice, y pondrás jueces. 17, jueces. Y 16, jueces y reyes. Dando a entender que iba a haber personas dentro del gobierno de Dios, autoridades que iban a aplicar la justicia y el derecho al pueblo como debía ser. Igual que nuestro pueblo, se aplica la justicia y el derecho como debe ser, ¿no? Así que los jueces debían también impartir también al pueblo justicia y leyes sin aceptar soborno, sin torcer el derecho, igualito que en nuestras naciones. Aquí están los elementos de un gobierno sólido, contundente, capaz de transformar vidas y transformar no solamente una nación, sino todas las naciones. Y sin embargo vimos que en vez del pueblo elegir la montaña del gobierno de Dios, eligieron la maldición. Por tanto, uno tuvo que tomar la responsabilidad. Como dijimos al principio, mira, ese miró, el Mesías, observó y aplicó las normas de Dios y siguió todo lo que el Señor estableció en su palabra, y por ese que dio su vida por nosotros, hoy vamos a poder también entrar en el mundo por venir, por un hombre que dispuso su corazón, alma, mente, a cumplir con lo que establecía el gobierno de Dios, y Dios lo respaldó, porque si hay algo que Dios respalda es su gobierno. Sin embargo, vemos en nuestro mundo, en las naciones, un sistema de gobierno fallido totalmente, político ni se diga, sin principios, y unos políticos totalmente corruptos, que aceptan soborno, jueces que aceptan soborno, gobernantes que se venden. Es increíble, hasta gobernantes que son asesinados. Vemos el gobierno de los hombres, que no ha traído bendición, sino esclavitud, maldición a nuestras generaciones por mucho tiempo. Y Dios dice en Daniel que hará polvo a todos los gobiernos y se establecerá una gran montaña, el gobierno de Dios. He aquí el reino de Dios, el gobierno de Dios, dice el Mesías, se ha acercado. ¿Qué decir de la religión? Que es parte de este sistema de gobierno, de idolatría, lleno de paganismo. Idolatría y paganismo es lo que ha dado este gobierno humano, este sistema del mundo. Un sistema educativo que no educa. Un sistema educativo que ha alejado a Dios de las aulas. Un sistema educativo que no instruye mental, física y espiritualmente. Un sistema educativo que no tiene la escuela de Moisés dentro de sus enseñanzas. Yo como educador, que he estudiado y he tenido que estudiar docencia, la única escuela que no es incluida en los sistemas educativos, donde nosotros recibimos información para nuestra formación, para nuestro aprendizaje, es la escuela de Moisés. Esa escuela no aparece, porque saben que esa es la escuela que va a traer bendición. Sin embargo, las escuelas que han metido de pensamientos humanos,
lo único que han traído es gente cada vez más alejada de Dios y más ignorante del propósito y del plan de Dios, de lo que es el gobierno de Dios. Así que encontramos que los gobiernos establecieron su propio sistema, pero un sistema que ha fracasado, y por tanto Dios va a hacer polvo, como dice Daniel, todas esas estructuras que se han levantado hasta ahora. ¿Qué hablar de la economía? Un sistema impositivo, donde constantemente quieren nada más darle impuesto a la gente y exigirle impositivo, imponiendo a la fuerza, cuando los impuestos realmente no eran parte de lo que era el sistema económico de una nación, pero hoy lo han impuesto, y una vez que le dieron gusto, por ahí se fueron a ponerle impuesto a toda la nación. Cuando usted vive aquí, cuando usted gasta aquí, cuando usted come aquí, cuando usted paga aquí, todo tiene que gastar aquí como ciudadano, y todavía tiene que pagar impuestos. No estaba diciendo que no hay que pagar impuestos, pero no tanto, no demasiado impuesto, no tanta carga impositiva como le ponen, para todo impuesto. ¿Por qué? Porque se hicieron de una economía avara. ¿Y qué hablar de la comunicación? Del sistema económico, de comunicación, perdón. El sistema de comunicación es pura mentira. Periodistas que solo repiten lo que los dueños de los medios dicen. Falsa información es lo único que vemos en los medios, y donde tratan de frenar a aquellos que tratan de mostrar las verdades de Dios. Y hablar del sistema de salud, hermano, óigame, esto es el acabose. Es lo peor que tenemos. El sistema de salud de este mundo es una maldición. La gente enferma, filas de gente a nivel del mundo, muriéndose, porque ciencia sin humanidad. No le están realmente mostrando humanidad a las personas. Al contrario, no le brindan la ayuda que necesitan. En el gobierno de Dios no es así. El gobierno comienza con prevención. El gobierno de Dios comienza con el cuidado antes de la enfermedad. Y hablar del sistema empresarial de esclavitud, donde te ponen allí como esclavo, sistema financiero que te pone también deudas impagables, es lo que Moshe le estaba mostrando a esta generación. Dos sistemas de gobierno. Hashem le estaba mostrando un sistema de gobierno de bendición, con un sistema de justicia adecuado, con un sistema de oración puro y verdadero, un sistema educativo de formación y capacitación integral, un sistema financiero y económico no impositivo, no para hacerte esclavo, un sistema de comunicación apropiado, directo a través de su profeta, un sistema de salud, de plena salud, libre de enfermedad, y un sistema de empresarial en donde tú puedas trabajar y tú puedas recibir también recompensa de parte de tu empleador. Todo eso lo encontramos aquí en esta parashá Re. ¿Qué dice Yohanan? En primera de Yohanan, capítulo 1, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en esta edad presente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en esta edad presente, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, los apetitos y desordenados del Yetzer Hará, no vienen del Padre, sino de lo mundano, del sistema del mundo. Y esta edad presente va a pasar y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El que se alinea al gobierno de Dios y no se alinea al gobierno de los hombres, es ese que va a permanecer para siempre. Bendecido, en salud, próspero, libre de deuda, que pueda celebrar con alegría al Eterno, con prosperidad. Todas esas son las bendiciones que están en el monte Gerizim. Pero en el monte Ebal, en el monte de lo mundanal, el Señor le dice: volveos de vuestros malos caminos al Eterno, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el inmersor. Luego vino el Mesías y dice: volveos de vuestros malos caminos, le está diciendo al pueblo de Israel, y le está diciendo a las naciones, porque el reino de los cielos, el gobierno de Dios se ha acercado. Todas las enseñanzas del Ribi, sus parábolas, eran referentes ¿a qué? Al reino, al gobierno de Dios. Y es lo que Moshe le está mostrando a esta generación.
No copien el modelo de las naciones porque van a traer maldiciones. Copien el gobierno de Dios porque van a traer bendición. Esa es la proclama que se hace. Esa es la proclama de los profetas. Esa es la proclama de Abraham, Isaac, Jacob. Esa es la proclama del Mesías. Y esa es la proclama de Moche para nuestra generación. La promesa final de redención que han sido preservadas para nuestra generación en nuestros días es la promesa de redención, de un perdón total, de liberación total, de alegría, de gozo y de felicidad total a través del gobierno de Dios. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca uno de los mandamientos de la Torá, que le sea aplicable, aún tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también lo desobedezcan, muy pequeño será llamado, ¿dónde? En el reino de los cielos, en el gobierno que se viene a establecer. Dice, más cualquiera, dice, que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlo. Dice, muy grande será llamado, ¿dónde? En el reino de los cielos. No todo el que me repite continuamente, Adonai, Adonai, entrará, ¿dónde? En el reino de los cielos. Sino los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. Es lo que Moche estaba tratando de decirle a esta generación. Esta generación falló. No pudo entrar, no pudo traer el reino de Dios. Colectivamente no pudieron hacerlo, pero uno sí pudo hacerlo. Muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai, ¿no profetizamos usando tu nombre y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran? Falso profeta, dice, que hicieron milagros. Dice, pero en aquel día le dirá, como dijo Moche, que tuvieran cuidado con ese falso profeta, dice, le dirá en su propia cara, nunca tuve una relación íntima con ninguno de ustedes, apartado de mí, violadores de la Torá. Es lo que dirá el Mesías. Dice, el reino de los cielos está reservado para los que aman a Dios. Venid en pos de mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dice, y yo les mostraré una carga más ligera para que ustedes puedan merecer el reino de los cielos. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, porque mi alajá es fácil y ligera mi carga. Encontramos una parábola a través del mismo Mesías hablando sobre el reino. Dice, y el reino de los cielos es comparable a un hombre que sembró en el campo una semilla. Luego que escogió esa semilla de calidad, la sembró, pero mientras él se dormía, eso es lo que le pasó a los hijos de Israel. Sus obreros que estaban en la viña, en el reino de Dios, en Canaán, una vez que entraron, vino el enemigo, introdujo semilla de cizaña en medio de ellos, en medio del trigo, y se fue, y germinó el trigo y la cizaña. Y entonces, ¿qué dice el Adón? ¿De dónde pues surgió esta cizaña? Y él le dijo, un enemigo mío hizo esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres entonces que vayamos y la quitemos? Mas él dijo, no, porque podrías arrancar con ella el trigo, dejarlo crecer juntamente hasta la siega. En el tiempo de la siega se dirá a los obreros, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para que sea quemada totalmente, mas el trigo recogerlo en mi granero. En conclusión, en esta tarde, encontramos que Dios está mostrándoles personalmente y también colectivamente la opción de la bendición a través del reino, del gobierno de Dios, de un estado que debían establecer con estas normas puras, de pureza, de limpieza, de una economía próspera, de empresas prósperas, de salud total, de alimentos puros. Imagínense, de una religión, de una adoración verdadera, de una educación de calidad. Todo esto Moisés lo está diciendo aquí en esta parashá Re, y está demostrando de que el mensaje del Mesías tiene sentido ahora. Con razón el Mesías siempre utilizó, he aquí el reino de Dios, el Malhú Shamay, es semejante a, y siempre en su enseñanza lo introdujo, porque lo único que puede transformar nuestra generación, nuestras vidas,
es el reino de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a formar parte de ese reino. Acontecerá en los postreros días, dice el profeta Isaías, que es parte de la enseñanza, que será confirmado. Escucha esto. Escucha lo que dice Isaías 2 al 4. Y acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones, todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en redes, y sus rejas en arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensañarán más para la guerra. Wow, es lo que dice Isaías. Que las naciones van a ver que estos gobiernos que tenemos hoy en día, de crimen, de violencia, de corrupción, de perversión, de idolatría, todo esos gobiernos el Señor lo va a eliminar, y todas las naciones van a correr al reino de Dios. Van a venir a Él. Dice Miqueas también: y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Adonai será constituido por cabeza de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Miqueas 4, 1 al 4. Y vendrá mucha gente y dirán: venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y enseñaremos en sus caminos, y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Tremendo lo que dice el profeta, los profetas, lo que dice Moshe a esta generación, y lo que nos dice el Mesías. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en los Maserot, creed para que podáis participar. Y dirá el Mesías: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino prometido desde antes de la fundación del mundo. Y Moshe nos dice: has de cuidar y acatar todas estas cosas que yo estoy recomendando, por tu propio beneficio y el de tus hijos tras de ti, por siempre. Pues que así es como harás lo bueno y lo correcto ante los ojos del Eterno. Me gusta la versión esta que estábamos leyendo cuando dice: cumple todos estos preceptos que te ordeno hoy para que tú y tus hijos, escucha lo que dice, sean felices para siempre. Bendito el pueblo que haga esto, bendito el pueblo que cumpla estos mandamientos, bendito aquel que escoge el monte Gerizim y no el monte Ebal, que escoge la bendición y no la maldición, que escoge hoy definitivamente el gobierno de Dios y no el gobierno de las naciones. Porque aquí yo he puesto sobre Sión mi rey, sobre mi santo monte, y él gobernará a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Dios de Israel.